Soy Fabiola Navarro. Desde hace una década estudio temas electorales, de transparencia y en los últimos años también de corrupción. Mi cuenta en Twitter es Fabiola Navarro, Fabiola con W. Desde el punto de vista del servicio público y el uso de los recursos públicos, un acto de corrupción. Los recursos públicos no pueden destinarse para propósitos políticos o electorales o distintos para los cuales están etiquetados. Desde el punto de vista electoral, constituye una mala práctica que daña la calidad de las instituciones y de los procesos electorales, porque constituye una manipulación de la voluntad de los electores que tendría que darse en contextos de espontaneidad y de libertad. Desde el punto de vista de las personas, constituye una violación a sus derechos humanos, específicamente a su derecho político y electoral a votar y a manifestar libremente cuál es su preferencia política. Desde este punto de vista, se vuelven en víctimas para la legislación porque los actos de coacción o de presión o el uso indebido de los programas sociales pues está tipificado en la legislación penal electoral como un delito y en la legislación electoral como una falta administrativa. Esta es quizá la expresión más preocupante que tiene el uso de programas sociales con fines políticos y electorales, porque lo que está implicando pues es una afectación grave a la esfera de los derechos humanos de las personas. Hay que considerar varias cosas. La primera es que existe un número muy importante, muy elevado de programas sociales. En esta administración, solo a nivel federal, han ido, dependiendo el año, de 150 hasta cerca de 300 programas. Cada año se determinan, se aprueban y se les asignan recursos. Hay que considerar también que el tamaño de la población en situación de pobreza en México es de 4 de cada 10 personas. Por tanto, estamos hablando de un universo muy amplio. Otra variable que hay que tener en cuenta es las formas que adquiere este uso de programas sociales, porque no estamos hablando de conductas unitarias iguales para todos los tipos de caso. Una manera de usar los programas sociales es desviando recursos de manera directa. Esto se hace a través del control de los padrones y de los listados de personas beneficiarias. Muchas veces existen registros duplicados o múltiples de personas consideradas como beneficiarias de los programas, y también en muchos casos se ha documentado que personas que ya fallecieron siguen apareciendo como beneficiarias de los programas sociales. Otra manera de usar los programas es utilizando la necesidad de las personas y atemorizándolas con la pérdida de los mismos en caso de que no voten a favor del partido que en ese momento está en el gobierno. Esta es una manipulación distinta que se ejerce a través de personas intermediarias que son las que apoyan y ayudan en la operación de los programas sociales. Una tercera manera de usar los programas sociales es a través de la publicidad de los mismos, haciendo creer que en caso de que no se vote o de que no se obtengan los resultados que favorezcan al partido en el gobierno, pues las personas se van a ver afectadas. Y hay que considerar que para muchas personas la recepción de este recurso significa la posibilidad de comer o no, a veces en semanas completas, o de adquirir o no un medicamento, y por tanto tiene que ver con más derechos humanos que no solamente se constriñen a lo político o a lo electoral. Desde este contexto, pues hay que advertir que es muy difícil o ha sido muy difícil controlar que el uso de estos recursos y de los programas se apegue a las reglas de operación y a la normatividad existente. Existen normas que buscan proteger el uso político de estos recursos, pero seguimos teniendo una debilidad muy importante en mecanismos y en instrumentos de cumplimiento de normas.
Hay que considerar también que este tipo de prácticas se suelen dar en ambientes de opacidad, alejados de la posibilidad de controlar de una manera mucho más puntual lo que sucede con la entrega de los beneficios. Por las características que tienen los programas sociales y las características socioeconómicas e incluso a veces geográficas que tienen las personas beneficiarias, estos recursos se suelen entregar muchas veces de manera directa. No existe la posibilidad de que se construyan herramientas tecnológicas para hacer que los recursos sean depositados a través de cuentas y con mecanismos tecnológicos a las personas. Esto sin duda no ayuda a tener un mejor control del uso de los recursos. Desde la óptica de la Auditoría Superior de la Federación, los sistemas informáticos que existen para monitorear y controlar tanto las políticas públicas como los programas son también débiles. Llevamos cerca de 15 años desarrollando y incorporando sistemas electrónicos de identificación de beneficiarios de programas y estos registros todavía no están completos en su totalidad. Existen padrones únicos de beneficiarios, sí, pero únicos por materia, por ejemplo, para el sector agrario o en materia de desarrollo social. Pero los sistemas informáticos o un sistema informático que aglutine la totalidad de programas y de beneficiarios no existe. Los datos sugieren que el tema del uso de programas sociales seguirá siendo un tema de la competencia electoral y la realidad sugiere que no va a haber cambios. En una entrevista reflejada en un periódico en Crónica del año pasado, del año 2007, un funcionario de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales daba un dato preocupante. El mayor número de acusaciones penales tiene como motivo el uso de programas sociales. Esto no siempre fue así. Hasta hace algunos años, no muchos, hasta el año 2015, las acusaciones electorales penales tenían como motivo el uso del padrón y de la credencial para votar. Las herramientas y los mecanismos para desincentivar o para desactivar el uso de programas sociales son muy débiles. En materia de prevención, no contamos ni siquiera con padrones únicos ni con la certeza de quiénes son las y los beneficiarios de los mismos. Los mecanismos de asignación de los programas tampoco están digitalizados y eso dificulta que se pueda hacer un seguimiento puntual y un control más preciso del uso de los recursos. Generalmente, las prácticas corruptas del uso de programas sociales se dan en ambientes opacos en donde es muy difícil establecer algún tipo de control. Los instrumentos que tenemos tampoco nos permiten expulsar durante el desarrollo de la competencia electoral los efectos de estas conductas. En el caso de las acusaciones en materia administrativa tenemos un problema adicional y es que la legislación no prevé sanciones para las personas, para los servidores y las servidoras públicas que usan con propósitos político-electorales los programas sociales. En el ámbito penal electoral sí hay sanciones, pero estas acusaciones suelen tardar muchos años, de suerte que cuando hay algún pronunciamiento de tipo condenatorio ya pasaron 3, 4 o 5 años. Muchas veces las personas que resultaron del proceso electoral en donde se cometieron las conductas ya concluyeron el cargo, de manera que esa sanción no tiene ningún efecto depurador o de restitución de las condiciones de equidad de la competencia electoral. Tenemos que pensar en nuevas herramientas y en nuevos mecanismos. Las que tenemos son insuficientes para controlar y para desincentivar el uso de los programas sociales.
En algunas otras legislaciones está previsto no solamente un catálogo de sanciones aplicables para las personas que desde el servicio público hacen uso de los recursos y de los programas sociales con fines electorales. Existen sanciones también para los superiores jerárquicos de quienes directamente aplican o desvían los recursos o los programas sociales. Tenemos que empezar a pensar en nuevas medidas y en mecanismos que transparenten cómo se hacen estas asignaciones, quiénes son las personas que desde las oficinas del gobierno participan en estas asignaciones y quiénes son los beneficiarios y las beneficiarias de los proyectos. Tenemos que empezar a pensar que el asunto del uso de los programas sociales es sobre todo una manipulación de la libre voluntad de las personas y es una violación a los derechos humanos de las personas.